todos. Soy Paola Milagros Ortiz Vargas, presidente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la especialidad de pediatría en la sede Suárez Angamos de Salud. El día de hoy les voy a hacer la telecapacitación acerca del tema de convulsión febril, teniendo como introducción el hecho de que pues al ser la patología que condiciona la convulsión, la causa de convulsión más frecuente en menores de 5 años, nosotros pues como profesionales de salud deberemos saber y de ser necesario, ¿no? Tener un diagnóstico y tratamiento debido. Y que al ser una patología tan común en estos niños menores de 5 años, este, deberemos pues el saber abordarlo de forma correcta. Como definición de convulsión febril, tenemos que en 1980 la National Institute of Health lo determina como el evento en la infancia o niñez que ocurre usualmente entre los 3 meses y 5 años de edad, asociado a fiebre, pero sin ninguna evidencia de infección intracraneal o causa definida para la convulsión. Y que en el año 1993 la ILAE lo define como una crisis que ocurre en el niño desde el primer mes de edad asociada a enfermedad febril no causada por una infección en lo que viene a ser el sistema nervioso central, sino una crisis neonatal previa o una crisis epiléptica previa no provocada, y que no reúne criterios para otro tipo de crisis aguda sintomática. Importante aquí la diferencia respecto al inicio de edad, ¿no? Ya que hoy en día estamos hablando de 6 meses para poder catalogarla como inicio o como la edad límite inferior que entra en la definición para esta condición. Pero como vemos en el 80, la National Institute of Health lo determinaba hacia los 3 meses y la ILA hacia el primer mes, ¿no? Como vemos actualmente, la Sociedad Americana en Pediatría lo cataloga como una convulsión que ocurre en niños febriles de entre 6 a 60 meses de edad y que no tienen una infección intracraneal, que tampoco tienen una alteración metabólica o alguna historia de convulsión febril. De hecho, requiere de algunos criterios, ¿no? Para que pueda definirse esta condición. Una convulsión asociada con una temperatura elevada, superior a 38 por lo general, pero que podría desencadenarse con temperaturas un tanto menores. Un niño mayor de entre 6 meses y hasta máximo 5 años. Más allá de esta edad o menor a 6 meses, no entra en la definición de convulsión febril la ausencia o infección o inflamación de lo que viene a ser el sistema nervioso central, la ausencia de alteración metabólica o sistémica aguda que pueda producir estas crisis convulsivas y el hecho de que no tenga un antecedente, ¿no? De haber tenido, pues, entonces, teniendo en cuenta estos criterios, podemos encontrar la definición completa y adecuada para esta condición de convulsión febril. Entonces, como le decía, la edad de presentación va a ser entre 6 y 60 meses, siendo una mayor incidencia hacia los 18 meses. Va a ser esta condición la causa más común de convulsión en niños menores de 5 años. Eh, Va a ser un proceso benigno y autolimitado y que además no va a generar secuelas neurológicas a largo plazo, con una prevalencia entre el 2 al 5%, siendo o presentando mayor riesgo de presentación, no valga la redundancia, en aquellos que tengan el antecedente familiar. Entonces se dice que el factor más importante para que se genere esta condición es el incremento brusco de la temperatura, más allá de que la temperatura sea mayor a 39 o 40 grados, sino es el hecho de que de un momento a otro se haya incrementado la temperatura, el factor que más determina el hecho de que se presente la convulsión. La fiebre va a tener que estar presente de forma previa, durante o en un periodo inmediato a la convulsión, porque si no tampoco no entraría en la definición. Se puede llegar a presentar una recurrencia de hasta en un 30% de los casos. Mucho más frecuente es la presentación, eh, disculpe, tónico-clónico generalizada y que dure menos de 3 a 5 minutos por lo general, ¿no? Que sean breves. Respecto a su etiopatogenia, se dan muchas versiones o muchas teorías. Una de ellas, por ejemplo, es que el paciente que tenga la condición tenga algún tipo de predisposición ya genética, ¿no? Por algún tipo de cromosoma o algún tipo de locus, sobre todo por mutaciones en los canales, por ejemplo, de sodio, que logren ser dependientes del voltaje, ¿no? También el hecho de que exista algún tipo de desbalance entre lo que son los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Se dice
que, por ejemplo, la hipertermia más allá de los 38 grados puede provocar una disminución en los que son los receptores GABA, tanto a nivel pre como postsináptico. Y esto va a hacer que se genere un balance positivo hacia neurotransmisores excitatorios. Entonces, al existir esta condición, hace que, bueno, estos excitatorios van a lograr alcanzar eh, varios canales de iones sensibles a la temperatura, ¿no? Y esto genera finalmente lo que es la convulsión. Algunas propiedades de algunos virus, como por ejemplo, se habla mucho de lo que es el herpes tipo 6 o la influenza, o la aplicación también de esta, o bueno, la condición ante la aplicación de la vacuna de la EDPT o la SPR. Una respuesta exagerada de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 1 beta, que se dice que esta lo que hace es aumentar la excitabilidad neuronal, actuando tanto a través del glutamato como del GABA. Y procesos que generen una alcalosis respiratoria, pues esta lo que va a hacer es generar una condición de alcalosis cerebral que provoca una excitación neuronal, contribuyendo pues a la fisiopatología de lo que viene a ser la convulsión. Luego tenemos la clasificación de las convulsiones febriles. Estas se van a clasificar en simples y complejas. Las simples van a ser, pues, de hecho, las más comunes, presentándose hasta en un 75% de los casos, y estas van a ser de presentación generalizada, simétrica. En su mayoría de estas van a ser tónico-clónicas, ¿no? La forma en cómo convulsiona el paciente. La mayoría de estas va a durar menos de 15 minutos y en su gran mayoría menos de 3 a 5 minutos. No hay una historia previa de crisis, no tienen una recurrencia o una recidiva en las primeras 24 horas, se resuelven de forma espontánea, es decir, por lo general llegan a emergencia y el paciente ya está despierto y no presenta un estado posictal. Luego tenemos las tipo complejas, cuya duración sí va a durar más de 15 minutos y pueden ser hasta como que en series, ¿no? O de forma intermitente, y esta puede ir más allá de los 30. Por lo general no son generalizadas, sino son focales, solo alguna parte de mi cuerpo o alguna parálisis posictal. Se logran repetir en las siguientes, logran tener una recurrencia o una repetición en las siguientes 24 horas y pues de hecho por estas condiciones genera un mayor riesgo de complicación. Hablamos de estatus epiléptico cuando estas convulsiones se dan de forma continua e intermitente y estas duran más allá de los 30 minutos y además entre estas no ha existido lo que es una recuperación neurológica. Respecto al diagnóstico de la convulsión febril, pues de hecho este va a ser solamente bajo la clínica y algún examen físico. En la historia clínica, una vez que logremos ya poder conversar un poquito más con el papá, porque de hecho va a estar primero muy nervioso, pues preguntar por antecedentes personales y familiares, si ha existido, ¿no? Este antecedente en la familia, si el niño ya ha tenido crisis previas y las características de la convulsión, porque me va a ayudar a determinar tanto si es o no una convulsión febril y segundo, qué tipo de convulsión febril. En el examen físico, pues corroborar que el paciente está finalmente presentando fiebre, cuál es su nivel de conciencia en ese momento, si tiene o no estado deposital y bueno, descartar algunos signos meningios para que yo descarte el hecho de que esté existiendo una infección a nivel del sistema nervioso central o las fontanelas, no sé si sobre todo ya pasó lactantes. Bueno, en el diagnóstico clínico primero confirmamos la condición febril, la clasificamos y determinamos el foco de infección. Hay algunas condiciones en las que vamos a tener que realizar algún otro tipo de examen, porque de hecho, al ser un diagnóstico clínico, en su gran mayoría no requieren de ningún examen, pero hay algunas condiciones que sí ameritan el poder realizar. Por ejemplo, una punción lumbar se debería realizar en un paciente que tiene signos o síntomas meningios o alguna otra característica que sugiera una posible meningitis o alguna infección intracraneal. Los lactantes que estén entre 6 y 12 meses de edad, también si el estado de vacunación contra hemófilos o estreptococo pneumoniae es deficiente indeterminado. El paciente, y si el paciente está tomando antibiótico, debido a que pues el antibiótico puede enmascarar algún tipo de signo o síntoma de alguna meningitis. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Recomienda realizar una punción lumbar en todo menor de 12 meses que haya presentado convulsión febril. Sugiere, según la evaluación, según cómo veamos al paciente, entre los 12 y 18 meses tener una evaluación muy cuidadosa para determinar si siempre la requiere o no la PL. Pero si el paciente tiene más de 18 meses, realizar una PL sin tener ninguno de estos criterios no sería necesario, ¿no? Y respecto a las neuroimágenes, pues vamos a hacer en aquellos en los que encontremos alteraciones anatómicas en sus cabecitas o en aquel que tenga un examen neurológico que sea persistentemente anormal
o aquel que tenga pues características focales, signos o síntomas donde, donde estemos evidenciando que hay un aumento de la presión intracraneal. ¿Cuáles van a ser algunos factores que me van a ayudar a pensar en que este paciente puede recurrir? Una edad temprana de inicio de esta convulsión febril, una historia o una convulsión familiar en un familiar de primer grado, un bajo grado de fiebre que con ello se haya desencadenado la convulsión y una breve duración entre que inició la fiebre y se presentó la convulsión. Entonces, respecto al manejo, si tengo una convulsión febril que va a ceder dentro de los primeros 3 minutos, ningún tratamiento en realidad se va a iniciar, ¿no? Lo que sí podríamos hacer si el paciente aún pues llega a la emergencia en convulsión es administrar oxígeno por cánula binasal o mascarilla, la colocación bueno, cánula de mayo si es que el paciente está inconsciente y obviamente hay compromiso de las vías aéreas superiores y monitorizar lo que son funciones vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, ver el patrón respiratorio. Si esta convulsión está durando más de 5 minutos, no está cediendo de forma espontánea, que son muy pocos los casos en esta condición de convulsión febril, pues ya tendría que estar pensando en algún fármaco. Uno de ellos es el diazepam rectal a 0,5 miligramos kilo, o el midazolam intranasal a 0,2 miligramos kilo, o si logro tener acceso venoso a 0,5 miligramos kilo de diazepam, ¿no? Que de hecho el diazepam con el lorazepam van a ser los de elección para frenar las convulsiones febriles. Y a los 5 o 10 minutos posteriores a la primera dosis podría repetirse pues una segunda dosis de diazepam o de lorazepam. Respecto a la profilaxis, pues debido a que esta patología es un proceso benigno, la cual no deja secuelas neurológicas, no existe un consenso actual en el que se diga que deberemos observar pues, los riesgos o los efectos adversos, ¿no? Por ello, el asociar una profilaxis no supera el hecho de que, eh, eh, o, o sea, los efectos adversos que yo podría tener con la farmacología que yo podría dar por profilaxis no logra superar a los beneficios. Entonces, por eso la profilaxis no está recomendada, ¿no? Como dice aquí, el tratamiento con antipiréticos no previene las crisis, eso tampoco está dado, y la prevención secundaria con antiepilépticos tampoco está indicada, ¿no? Que vendría a ser la profilaxis. En las convulsiones febriles complejas se recomienda, en casos muy seleccionados, el uso de algún tipo de antiepiléptico, pero siempre habiendo sido evaluado primero por un neuropediatra, ¿no? Que es la especialidad final de esta condición. Mm, ya, ahora, respecto a los riesgos o al pronóstico, la epilepsia se va a presentar con más frecuencia en niños que han tenido convulsiones febriles. Eso sí se ha visto la asociación. En un niño normal con una convulsión febril simple, el riesgo es de 1 o 2%. Para los niños con convulsiones febriles complejas, el antecedente de desarrollo normal o antecedente familiar de epilepsia, el riesgo va más cercano hacia el 5 al 10%. Secuelas neurológicas, incluyendo nuevos déficits neurológicos, deterioro intelectual y trastorno del comportamiento, se van a ver de forma mucho más rara en las siguientes convulsiones febriles. Y bueno, respecto a las conclusiones, ya para finalizar el tema de esta telecapacitación, vemos que la convulsión febril tiene un buen pronóstico, es un proceso benigno. Después de la convulsión, el niño va a tener el mismo estado que lo tenía de forma previa a la convulsión. Cualquier infección banal, sea un catarro o una gastroenteritis, que son de las infecciones más comunes a nivel de edad pediátrica y más aún a menores de 5 años, que curse con fiebre, puede provocar esta convulsión febril. Son frecuentes, son procesos frecuentes, además del primer episodio, 1 de cada 3 niños puede volver a tener otro. En la mayoría de los casos no se aprecia no se necesita, no se requiere ningún estudio especial, como lo hemos dicho, y los niños con convulsiones febriles no necesitan un tratamiento para la fiebre diferente del que se le administra a otros niños. Es decir, vamos a usar igual paracetamol de primera línea, ¿no? Para poder disminuir, más medios físicos, para poder disminuir el proceso de fiebre de un primer momento. Y a las dosis habituales de estos antipiréticos. Y bueno, eso sería todo respecto a esta capacitación. Muchas gracias.